El cristiano se goza en Cristo según el espejo en que se mira. Si se mira a sí mismo, solo ve su reflejo y ¿qué pasa? Se agota rápido. Si se mira en Cristo, ve la obra de Cristo, ve la gloria de Cristo, ve el poder de Cristo y su corazón se llena de un gozo que permanece. Por eso Pablo dice, gozaos en el Señor. Por favor, abra su Biblia en el libro de Filipenses. Vamos a estar viendo hoy el capítulo 3, el versículo 1, solamente la primera parte del versículo 1, que dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Sin lugar a equivocarnos, podemos decir que nos gozamos en lo que adoramos. Todo ser humano adora algo y donde adoramos, allí es donde buscamos gozo. El inconverso construye altares a sí mismo, al yo, construye altares al éxito, a la seguridad, al placer o al reconocimiento, y eso es donde él encuentra el gozo. Pero esos dioses con minúscula siempre exigen más y nunca satisfacen. El cristiano, en cambio, ha sido llamado a encontrar su gozo no en un altar que él mismo construye, sino en el Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo para la salvación de ese creyente. Por eso Pablo no nos invita a buscar un nuevo tipo de emoción, algo que nos haga sentir gozosos, sino que nos invita a anclar nuestro gozo en la persona de Cristo. Y le dice, por lo demás, hermanos, regocijaos en el Señor. Y amados hermanos, cuando hablamos de gozo, debemos separarlo de esa idea que tenemos de que es una simple emoción. Nos gozamos en cosas que hacemos. Algo muy típico, por alguna razón mi mente siempre se queda con lo que es la salsa boricua, que usa mucho la palabra gozo. Me gozo en esto mientras bailo y todo ese tipo de cosas. Pero debemos comprender que el gozo cristiano es el gozo verdadero porque no depende de las circunstancias. El gozo cristiano es un acto espiritual de obediencia. Pablo por eso está ordenando el gozo. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a pedir algo que Él ya no nos haya dado en Cristo Jesús. Dios no nos va a pedir algo que no hayamos recibido en Cristo Jesús. Porque Dios ordena lo que Él también provee. El gozo del cristiano no es un gozo emocional, no es un gozo psicológico, no es simplemente sentirse bien, no es una actitud de optimismo, no es una actitud positiva, es mucho más que eso. Y esto se evidencia en que Pablo les está ordenando que se regocijen en el Señor antes de que Él le va a dar advertencias bastante serias, como vamos a ver más adelante en el libro. Inmediatamente después de este orden, de este mandato de que se gocen, Él dice, cuídense de esos perros. Y vamos a ver a qué se refiere la semana que viene. Falsos maestros, falsas doctrinas destructivas. Pero Él lo pide antes de esta advertencia, lo que habla de que este gozo del cristiano no es un gozo que ignora el peligro, no es un gozo ingenuo. Voy alegre en la vida, saltando, porque no soy consciente de las cosas. No, voy gozoso a través de la vida, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar del dolor, porque mi gozo está arraigado en la persona de Cristo. Este no es un gozo que ignora el peligro, no es un gozo ingenuo, es un gozo que no depende de si todo está bien
entonces ahí sí me gozo. Del que Pablo habla es un gozo robusto, un gozo que está teológicamente arraigado en la verdad de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, notemos que cuando llegamos aquí al capítulo 3 de Filipenses, es como que nos estamos encontrando con una bisagra teológica. Hay un cambio. Por eso, Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Debemos no solamente obedecer, pero prestar atención de por qué lo dice. Ese por lo demás, que lo vemos en la Nueva Biblia de las Américas, o el finalmente, no es solo algo retórico que él dice, esto es algo con connotaciones pastorales. Pablo está preparando el terreno para una advertencia que es muy seria, que viene en los versículos 2 y 3, y lo hace afirmando dónde debe descansar el corazón del creyente. Pablo manda a que se gocen en el Señor porque sabe que el mayor peligro para la iglesia es dejar de descansar en Cristo. Cuando dejamos de descansar en Cristo, nos ponemos en la zona de peligro. El gozo que Pablo manda es el gozo que fluye de una justicia que el cristiano ya ha recibido, es lo que vemos en el contexto. No tenemos que estar ansiosos por querer ganarnos el favor de Dios. Debemos estar gozosos porque esta justicia que nos reviste ya hemos recibido. Es una justicia que Cristo nos ha dado, no es algo que nosotros estamos tratando de ganar por nosotros mismos. Y esto es algo que nos debe llevar al gozo. El gozo cristiano no nace del esfuerzo por ser aceptados por Dios, sino del descanso en haber ya sido aceptados por Dios en Cristo. El gozo cristiano nace de la justificación que Cristo nos provee, no de nuestros logros espirituales. Cuando hablamos del gozo cristiano, es ese fruto natural de la justificación por la fe. Y como todo cristiano verdadero ha sido justificado por Cristo, no hay razón para que este cristiano verdadero no pueda obedecer al mandato de estar gozoso en Cristo. Por eso, a la luz de lo que vemos en Filipenses, capítulo 3, 1a, la primera parte, hoy vamos a considerar 4 perspectivas del gozo en Cristo que nos afirman en la verdad. El gozo del que Pablo habla es un solo gozo. No quiero confundirlo. Es un solo gozo el que habla, pero está siendo visto desde 4 perspectivas distintas. El primer punto que vamos a ver ni siquiera está saliendo del punto 3.1 de Filipenses 3.1, sino que es un recorrido del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Por eso, como vamos a ver en el primer punto, lo he titulado gozo canónico. Pero no quiero confundirlo. El gozo del que Pablo habla es uno solo, pero la palabra de Dios nos permite contemplarlo desde varias perspectivas. Y estos son los puntos que vamos a ver hoy. Primer punto, gozo canónico. Segundo punto, gozo comunitario. Tiene que ver con todos. Tercer punto es un gozo comprometido. Cuarto punto, gozo cristiano. Vamos a explicar un poco más acerca del gozo cristiano. Entonces, al arribar a este espacio en la epístola, lo que para nosotros es el capítulo 3, recuerden que cuando Pablo lo escribió, no estaba dividido en capítulos. Pero para lo que nosotros comienza el capítulo 3, aquí mismo el apóstol está haciendo una transición y escribe, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Entonces, yendo directamente al primer punto, recuerden el primer punto es gozo canónico. Cuando Pablo habla de gozo, quiero ponerlo en la perspectiva del concepto que el apóstol está manejando, de su entendimiento como buen erudito de las Escrituras, qué es lo que él entendía del gozo en el Antiguo Testamento. Cuando hablo entonces del primer punto, gozo canónico, no me refiero
a un gozo aislado de un versículo en particular, sino al gozo tal como Dios lo ha revelado de manera consistente a lo largo de toda la Escritura. La palabra canónico o canon, ustedes saben que viene de la regla, la medida. En este caso, esos libros del Antiguo Testamento que son esta regla, la medida por la que nosotros nos guiamos. Es la palabra revelada, inspirada, inerrante de Dios. Hablar de gozo canónico es hablar del gozo tal como aparece desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, formando una sola enseñanza coherente que va de página a página de la Escritura. En el Antiguo Testamento, el gozo nace de la presencia y de la fidelidad de Dios en su pacto. Cada vez que Dios promete algo, cada vez que Dios hace algo con el hombre, el gozo nace de que podemos confiar en la fidelidad de Dios. En el Antiguo Testamento es así, en el Nuevo Testamento ese gozo se cumple y se concentra en la persona de Cristo. Y Pablo sabe muy bien esto. Él, como un judío celoso que era en el pasado, él sabía muy bien lo que decía el Salmo 16:11. Pablo sabe que Dios es la fuente del gozo. Y el Salmo 16:11 nos dice eso. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. El gozo nace en Dios, el gozo nace en la fidelidad de Dios. En el contexto del gozo en el Antiguo Testamento, era el pacto que el pueblo de Dios tenía con Jehová. Su gozo provenía ¿de dónde? De pertenecer a Jehová, de ser el pueblo de Dios. Y Moisés escribe en Deuteronomio 12, versículo 7, allí también ustedes y sus familias comerán en presencia del Señor, su Dios. ¿Y qué más dice? Y se alegrarán en todas sus empresas, en todas las cosas que hacen, en las cuales el Señor su Dios los ha bendecido. El gozo del cristiano es el mismo gozo que encontraban los santos del Antiguo Testamento, basado en la fidelidad de Dios, basado en la comunión de Dios, basado en quién Dios es. Y el salmista afirma este concepto. Gloríense en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Salmo 105, versículo 3. Hermanos, los santos del Antiguo Testamento expresaban su gozo mediante la adoración a Dios, manifestando su gratitud a través de ¿qué? De la obediencia. Y el salmista nuevamente encapsula este sentimiento en Salmos 95, versículos 1 y 2. Salmos 95, versículos 1 y 2. Vengan, cantemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamemos a Él con salmos. La adoración es un fruto del gozo. La adoración también produce gozo. Y como es cierto de todo creyente de toda época, hermanos, los santos del Antiguo Testamento experimentaron la paradoja del gozo. ¿A qué me refiero con esto? Una paradoja, lo que parece ser una contradicción. Estos santos del Antiguo Testamento lo experimentaron como lo experimentamos nosotros. Miren lo que escribe Habacuc. Esto es lo que narra el profeta Habacuc en Habacuc 3, 17 al 18. Escuchen la paradoja que encontramos aquí. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, todo mal, todo negativo. Pero acá está la paradoja, el gozo. Con todo, yo me alegraré en el Señor.
Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, el gozo no se afirma ni se arraiga en nuestras circunstancias adversas. No está determinado por cuánto poseemos, por cuánto tenemos. Está determinado en si estamos buscando y si estamos siendo alimentados y arraigados en la persona de Dios. Habacuc dice, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Se está usted regocijando en el Dios de su salvación? Pablo nos dice que debemos, nos da el mandamiento. Ahora, en el Antiguo Testamento la esperanza del gozo del creyente apuntaba al futuro. Eso es lo que nos comunica el profeta Isaías en Isaías 35:10. Escuchen esto. Volverán los rescatados del Señor, futuro, entrarán en Sión con gritos de júbilo, futuro, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. ¿Qué podemos aprender de este breve recorrido por el Antiguo Testamento o recorrido veterotestamentario? Bueno, lo que aprendemos, hermanos, es que el gozo no nace de las circunstancias, sino de saber que Dios reina, que Dios salva y que Dios siempre permanece fiel. La fidelidad de Dios refleja su carácter inmutable. Dios no cambia. Y es ese gozo, hermanos, que encontramos en Dios, que encuentra su cumplimiento pleno y definitivo en Cristo. Y nosotros ya no miramos hacia el futuro, en sí miramos hacia el pasado, lo que Cristo hizo por nosotros, la justicia que nos reviste de parte de Cristo, que nos llena de gozo. Y cuando miramos al futuro, es la esperanza de gloria, de que le vamos a ver cara a cara. Y eso también es una fuente de gozo. Entonces, para el cristiano, todo es una ocasión de gozo. Mirar hacia el pasado, mirar hacia el futuro, mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, mirar alrededor nuestro. Todo amerita que nos gocemos en Cristo, porque Él es fiel, Él no cambia. Aunque cambian las circunstancias históricas, aunque cambian las formas externas, el gozo del pueblo de Dios es esencialmente el mismo. Por eso estamos haciendo este recorrido, viendo el gozo en un sentido canónico. Dios es la fuente y la salvación. Esa es la razón por la que nosotros nos gozamos. Por eso Pablo puede decir, sin sonrojarse, regocijaos en el Señor. Y no solamente decirlo, ordenarlo. Decirlo y mandarlo con la misma autoridad con la que los salmos llaman al pueblo a alegrarse en Jehová. El gozo canónico es el gozo que atraviesa toda la Biblia. Es el gozo prometido en el Antiguo Testamento, cumplido en Cristo y vivido por la Iglesia. Es para que nosotros lo vivamos. Y el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que hace? No redefine el gozo del Antiguo Testamento, sino que lo centra definitivamente en la persona de Cristo. Pablo enseña que el gozo nace de la unión con Cristo. Para Pablo, el gozo no dependía de la situación externa, sino que el gozo dependía de estar en Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 11, el apóstol Pablo escribe, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Hermanos, el gozo es cristológico, no circunstancial. Por eso el título de este mensaje es El gozo del cristiano está en Cristo. El gozo del cristiano está en Cristo. Y esto es lo que también nos dice Pablo en este versículo, la primera parte que estamos viendo en Filipenses 3:1. Regocíjense en el Señor. Pablo, al igual que Habacuc, nos muestra que el gozo convive con el sufrimiento. Y seguramente usted ya ha experimentado esto.
Pablo habla de gozo aun cuando está encarcelado. Él en Filipenses 1:18 dice, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré. No sabemos las condiciones de la habitación donde estaba Pablo en arresto domiciliario. Sí sabemos que estaba encadenado a un guarda o distintos guardas que cambiaban las 24 horas del día. Pero el que está viendo su situación circunstancial, no. Está diciendo, Cristo es proclamado. Aún estos que están predicando el Evangelio por ahí, como dice él, solamente para causarme tristeza, basado en rivalidad, aún ellos son una bendición para mí porque veo que Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Pablo, al igual que Habacuc, da testimonio de la paradoja del gozo. En 2 Corintios 6:10, ¿qué dice? Como entristecidos, pero siempre gozosos. Hermanos, el gozo no elimina el dolor, lo trasciende. El gozo no elimina el dolor, lo trasciende. Va mucho más allá el gozo en Cristo que cualquier dolor circunstancial que estemos experimentando. Por eso es que les digo que el gozo del cristiano está en Cristo. Caminemos entonces llenos del Espíritu Santo de Dios, porque el gozo es fruto del Espíritu. El gozo no es una emoción fabricada, sino que es una obra que Dios está haciendo en nosotros. Y Pablo escribe en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es gozo. A los romanos les dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, el gozo es ¿qué? Gracia de Dios activa en la vida del creyente. El gozo no es esfuerzo humano. Está bien si usted quiere poner una sonrisa cuando la situación viene mal. No está mal eso. No es que usted está fingiendo. Pero cuando hablamos del gozo del cristiano, es un gozo arraigado en la persona de Cristo. Es un gozo que convive con el dolor. Por eso cuando Pablo nos manda, regocijaos en el Señor, está recogiendo, hermanos, todo el testimonio bíblico del gozo y colocándolo plenamente en Cristo. Si miramos a Cristo, como veíamos en la ilustración de la entrada, si el espejo que vemos es Cristo, ahí vemos perfección, ahí vemos aliento, ahí vemos bendición, ahí vemos justificación, ahí vemos intercesión constante por nosotros. Ahí vemos que cuando somos débiles, Él se glorifica. Pero qué desgracia que es cuando queremos hallar el gozo mirando en nuestro espejo personal. ¿Qué vemos? Fracasos, intentos fallidos. No tenemos el poder que queremos para llevar adelante las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Vemos que tenemos intentos que son efímeros, son de corto tiempo y luego ya decaemos en perseguir lo que sea que estamos tratando de hacer. Si nos miramos en el espejo nuestro, vemos frustración y eso trae desaliento. El gozo está en Cristo. Entonces, por eso hablamos de gozo canónico. Por eso ese fue mi primer punto. Es el mismo gozo prometido en el Antiguo Testamento revelado en Cristo. Y algo que está siendo proclamado constantemente por el apóstol Pablo. Si el gozo canónico, es decir, que atraviesa toda la revelación bíblica y culmina en Cristo, entonces, si es canónico, si está en toda la Escritura, no puede ser opcional, no puede ser algo accidental en la vida del creyente. Debemos abrazar esto. Debe ser un gozo al que el creyente se compromete. Debemos estar comprometidos con esto, porque es un mandamiento. Entonces,
Habiendo visto cómo la Escritura nos enseña que Dios es la fuente del gozo, veamos ahora cómo respondemos nosotros activamente a esa verdad. Y vamos a ver el gozo comprometido. Y ahí en sus boletines van a ver que por mi error le di el orden incorrecto a la hermana Auri. Seguramente si yo no decía eso no se dieron cuenta. Pero disfruten el boletín que está ahí, ¿no? Pero acá estoy revirtiendo el rol, el orden. Y vamos a ver el segundo punto, que es gozo comprometido. Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Como vemos, hermanos, el gozo no es una sugerencia, estar gozosos no es una sugerencia, es un mandato. Pablo no describe el gozo, no lo está describiendo cómo se va a ver el gozo. Él lo está ordenando. Pablo lo manda, expresado en un imperativo presente: regocíjense. Es una orden, y en tiempo presente, de que todo cristiano, en el tiempo que sea que viene y lee esto, va para él, va para ese tiempo, va para ese momento. Pero notemos que el apóstol no nos da opciones, no nos dice si pueden o cuando se sientan bien, entonces gócense. ¿Qué debemos aprender de esto? De que Él no nos da esa chance. Lo que debemos aprender es que debemos vivir practicando el gozo. Como cristianos debemos constantemente levantar la bandera del gozo. Dios siempre ha llamado a su pueblo a gozarse en Él. Lo vimos en el primer punto. Y ahora, en este lado de lo que es la revelación de la Escritura, bajo el nuevo pacto, nosotros nos gozamos, el cristiano se goza en Cristo. Eso nos ayuda a entender esto, no como que estamos buscando de crear el legalismo, de decir, bueno, si nos tenemos que gozar, entonces de alguna manera tiene que haber algo, cosas que yo pueda traer en un listado, que cada día me levante a la mañana y diga, a ver, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, para demostrar y demostrarme que estoy siendo gozoso. No es lo que estamos tratando de hacer acá. Lo que estamos hablando es que este gozo, que es un gozo producido por Dios, que es anclado y arraigado en la persona de Cristo, es algo que trabaja de adentro hacia afuera. Es el fruto del Espíritu. Entonces, no estamos tratando de buscar cristianos legalistas que hipócritamente pongan una sonrisa cuando todo va mal porque saben que eso es lo que se espera de ellos. No es de lo que estamos hablando. Porque el objeto de nuestro gozo es Cristo. Como hemos estado aprendiendo acerca de la santificación, la obediencia, como hemos aprendido acerca también de ser piadosos, en este caso el principio es el mismo. Gozarse en el Señor es una decisión espiritual que está sostenida por la gracia de Dios. Si usted quiere ser gozoso por usted mismo, basándose en usted, no lo haga. No va a poder. Pablo no nos manda a producir gozo. Pablo nos está mandando, nos está dirigiendo a que justamente dirijamos nuestro corazón hacia la verdadera fuente del gozo. El mandamiento no es regocíjate en tu desempeño cristiano. El mandamiento no dice regocíjate en tu obediencia. El mandamiento es bien claro, regocíjate en Cristo. Apunta a la persona de Cristo. Y la belleza de esto es que el Espíritu Santo nos da gracia para que aprendamos a orientar nuestra alma hacia Cristo. Incluso cuando nuestras emociones no nos están acompañando. Nos sentimos de hacerlo. Pero en fe y en obediencia a Dios, por el Espíritu Santo, vamos a Cristo y nos gozamos en Cristo. El gozo canónico nos mostró que Dios siempre ha sido la fuente del gozo. Y el gozo comprometido, que estamos viendo ahora, que esta es una arista del gozo, recuerden lo que les dije, el gozo es uno solo, estamos viéndolo desde 4 perspectivas. Y el gozo comprometido nos recuerda que el creyente responde activamente a esa verdad. Tenemos que responder activamente.
Lo que Dios revela a lo largo de la Escritura, Pablo lo convierte en una práctica viva. El gozo comprometido no niega el dolor, como vimos, pero sí se niega a dejar que el dolor tenga la última palabra. El regocijo no es solo una emoción, es una actitud que hay que elegir y es una acción que hay que comprender y llevar adelante. Entendamos bien esto, hermanos. Pablo no le está pidiendo a una congregación que está bajo presión y sufriendo determinado tipo de persecuciones, él no le está pidiendo una alegría superficial, sino que tengan una profunda satisfacción con Dios en medio de esas circunstancias adversas que estaban atravesando. Cuando el gozo es canónico y cuando nuestro corazón se compromete a él, al gozo, inevitablemente esto afecta la manera en que vivimos juntos como iglesia, pero lo afecta para bien. Cuando elegimos vivir gozosos en Cristo, adivine qué pasa. Nuestro gozo no permanece solo, se duplica, se triplica, se cuatriplica, se multiplica. Si usted es una persona gozosa, usted es lo contrario a la manzana que está en malas condiciones. Usted se convierte en una fuente de gozo para otros. Cuando el gozo es entendido de esta manera, cuando elegimos vivir gozosamente, esto naturalmente lo vamos a expresar en la vida de nuestra comunidad de fe. Y el tercer punto nos lleva a eso, gozo comunitario. Por lo demás, ¿qué dice? Por lo demás, ¿qué dice después de eso? Hermanos míos, regocíjense en el Señor. Esto no está dirigido a una sola persona, es para la comunidad. El gozo que nace de Cristo y se vive con compromiso personal nunca permanece aislado, siempre se expresa en comunidad. El gozo cristiano, en un sentido puede tomarlo de esta manera, tiene un destinatario plural. Son varios, son muchos. Pablo no lo está expresando en singular. Él no está diciendo regocíjate, sino regocijaos, regocíjense. Quiero que también notemos lo siguiente, que él no le está escribiendo a un grupo cualquiera, sino a hermanos en la fe. Pablo dice, hermanos míos. Y acá entramos nosotros. El gozo cristiano no es una experiencia privada, sino que es una realidad compartida. No importa qué es lo que estemos pasando, sobre todo como comunidad hispana, estemos gozosos en Cristo. Seamos fuentes de gozo para otros. Bereanos, el gozo se fortalece cuando vivimos en una confraternidad cristiana. El gozo se fortalece cuando estamos transitando la vida juntos, cuando sabemos qué pasa en la vida del hermano, no simplemente por curiosidad, sino porque queremos estar involucrados. Este gozo se fortalece y Dios no diseñó el gozo para que lo carguemos nosotros solos. Visualice eso. Usted cargando gozo, ¿no? Y como alimentándose como hacen algunos. Gozo, muy contento. Dios no diseñó el gozo para que lo carguemos solos, sino que Pablo nos dice que debemos vivirlo en comunidad. Filipenses 1:4. Está ahí cerquita. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Luego, aún más cerca del pasaje que estamos viendo, Filipenses 2:2. Escuchen lo que dice Pablo. Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Esto le trae gozo a Pablo y esto le trae gozo a los demás. Esto le debería traer gozo a Evodia y a Síntique, que están en esos momentos
separadas, distanciadas. Pablo le llama a sus hermanos y compañeros creyentes, por esto este gozo comunitario, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, les dice en Filipenses 4:1. Piensa, hermano, en esto. El gozo no es algo que Dios diseñó para que carguemos solos. Mire lo que dice Pablo de sus hermanos. Hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía. Bereanos, ¿cuál es la aplicación que debemos darle a este concepto? Iglesia Bíblica Berea. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? El gozo se comparte, el gozo se protege, pero el gozo se multiplica en la vida comunitaria. Dele tiempo al hermano. Domingo, sobre todo, si es el único día que nos vemos, si es el único día que puede venir, no salga corriendo. Comparta qué es lo que Dios está haciendo en su vida. Busque la oración de otros. Busque el consejo de otros. El gozo del cristiano está en Cristo, por eso el gozo comunitario protege a la iglesia y cada uno de nosotros está en Cristo. Esa es la razón por la que antes que Pablo advierta sobre los falsos maestros, lo que vamos a ver la semana que viene, él llama a la iglesia a gozarse junta en el Señor. Hay un peligro, él no está desconociendo eso, pero primero los insta, los llama, les ordena que se gocen en Cristo. Lo que habla también de que el gozo, como dice el Antiguo Testamento, el gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Por qué Pablo pide esto? Porque una iglesia gozosa en Cristo no se divide fácilmente. Yo diría que antes que lo que es el gozo, el tema principal de esta carta es la unidad. La unidad que hay en la Trinidad que debe ser expresada en el seno de la iglesia. Y una iglesia gozosa es una iglesia que permanece unida. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no nos amargamos fácilmente cuando las cosas no nos salen bien. No nos amargamos ni nos desalentamos fácilmente cuando vemos que no hay crecimiento numérico. Pero también esto nos ayuda porque, en un sentido, esa unidad nos ayuda también a protegernos de la mala doctrina y a no ser engañados fácilmente. El gozo comunitario prepara el corazón para discernir el error. Pero aclaremos que el gozo que se vive en comunidad no reemplaza la verdad. No estamos diciendo seamos, digamos, un grupo, ¿no?, que siempre está gozoso, pero no tiene la menor idea doctrinal. No es lo que estoy diciendo. Pero el gozo verdaderamente, hermanos, crea un clima espiritual donde la verdad es que amada, recordada, defendida. El gozo comunitario nace de la unidad en Cristo, aun cuando, como vemos claramente en nuestra iglesia, hay una, digamos, variedad de países, de culturas, de formas de expresarnos, formas de ver la vida, pero hay unidad en Cristo. El gozo compartido por la comunidad de creyentes es un tema que es recurrente en la carta de Pablo. Por supuesto que se entiende que no todos estaremos igual de bien al mismo tiempo. Entendemos eso, que no todos vamos a estar con una sonrisa de oreja a oreja. Van a haber momentos donde queda claro, queda en evidencia que hay hermanos que están atribulados, que están cansados, que están en necesidad de aliento. El caminar de cada cristiano se va a encontrar en distintos niveles espirituales. Algunos van a estar dudando y otros van a estar firmes. No estamos diciendo que el gozo va a poner a todos en el mismo nivel, pero dado que Cristo es la fuente común del gozo de la iglesia, va a haber aliento y va a haber ministración los unos a los otros. Entonces, hermanos, el gozo cristiano se cultiva mejor cuando el pueblo de Dios lo vive, cuando el pueblo de Dios lo recuerda,
y sobre todo cuando lo celebra juntos. Cada vez que celebramos la Santa Cena. El gozo en Cristo es un regalo que florece en comunidad. Ese es el punto. Como vimos, cuando el gozo es canónico, de tapa a tapa de la Escritura, cuando el gozo es comprometido, que nosotros estamos verdaderamente esforzándonos en ser gozosos en Cristo. Entonces, cuando el gozo es compartido en comunidad, podemos entender su forma más plena. El gozo entiende, digamos, nuestra mente entiende el gozo de una manera más bíblica. Todo lo que Pablo ha dicho sobre el gozo, hasta ahora, nos conduce a una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacernos? ¿Dónde está anclado nuestro gozo? El gozo canónico nos mostró que Dios siempre ha sido la fuente del gozo. El gozo comprometido nos llevó a que nos preguntemos y entendamos de que debemos responder activamente a esa verdad. El gozo comunitario nos recordó que este gozo se vive mejor juntos. Pero todo eso es posible porque existe una realidad central, que es el gozo cristiano. Es lo que vamos a ver ahora. Recuerden, lo quiero aclarar nuevamente, estos 4 ángulos no son 4 tipos de gozos distintos, no. Es un solo gozo, visto desde la Escritura, visto desde la obediencia, visto desde la comunidad y finalmente ahora vamos a anclarlo en Cristo. Aunque el gozo compartido fortalece y protege a la iglesia, todas esas expresiones solo tienen sentido porque existe un centro. ¿Cuál es el centro de nuestro gozo? El gozo del cristiano está en Cristo. Entonces ahí vamos al punto 4, nuestro punto final. El objeto de nuestro gozo es Cristo. No si nos ganamos la lotería, no si nos regalan algo millonario, no si nos sale algo que hemos esperado por muchos años. Eso nos puede traer alegría. Ese tipo de cosas, y no estoy diciendo que juegue a la lotería, quiero aclarar antes que nada, no. El cristiano confía en Dios para su providencia, ¿ok? Y trabaja arduamente. No estoy recomendando al cristiano que juegue, eso no honra a Dios. Aclarado eso, lo que estoy diciendo es que cualquier otra cosa que Dios traiga a su vida puede ser una fuente de alegría. Puede ser usado por Dios para ayudar a seguir edificando su vida y alcanzando los propósitos que Dios ha establecido que quiere hacer con usted. Pero cuando hablamos de gozo verdadero, tiene que ver con su relación con Cristo. Nuestro gozo no es una simple alegría basada en circunstancias agradables o en logros personales. Póngalo de esta manera. Así como una lámpara depende de su aceite para brillar, así como una vela encendida en el viento parpadea y se apaga, igual que cualquier gozo basado en las circunstancias, nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos que nuestro gozo, entre comillas, sea como aquel que prende una vela y la expone al viento, no. Queremos ser esta lámpara con este aceite, es algo más seguro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estamos seguros en Cristo. Y el gozo cristiano, que sería ese aceite en esta ilustración que estoy dando, ¿tiene su aceite dónde? En Cristo. No es una vela al viento. Está afirmado en Cristo. Mientras Cristo esté presente, la luz va a permanecer. Aunque el viento arrecie. ¿Ve la diferencia? La lámpara a una vela prendida, expuesta al viento. El viento puede arreciar, pero si la lámpara es fuerte, en este caso la ilustración, la lámpara es Cristo, el viento, las circunstancias adversas no van a poder apagar esa luz de gozo. Y el gozo cristiano es basado en Cristo mismo, es basado en su persona. El gozo del cristiano está sentado en la obra finalizada, completa de Cristo. El gozo cristiano está basado en nuestra unión con Jesús. Esto nos ayuda a distinguir el gozo verdadero de un optimismo superficial. Cuando Pablo dice regocijaos en el Señor, está nombrando el corazón del gozo cristiano.
en el Señor. Entonces, hermanos, este es el centro de nuestro gozo. No estamos hablando de una experiencia que puede cambiar, que puede ser pasajera. No estamos hablando de una emoción. No estamos hablando de una disciplina que vamos a aprender. Estamos hablando de tener comunión y relación con la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay gozo canónico sin Cristo cumplido. No hay gozo comprometido sin Cristo presente. No hay gozo comunitario sin Cristo compartido. El gozo cristiano es el gozo que nace, se sostiene y se completa en Cristo. Por eso Pablo muestra todo el versículo, descansa sobre estas dos palabras, en el Señor. Ahí está el objeto, ahí está la seguridad, ahí está la razón del mandato. Si quitamos a Cristo del centro, el gozo se convierte en emoción, en esfuerzo o en un ambiente que creamos nosotros. Pero cuando Cristo está en el centro, el gozo se convierte en vida, se convierte en vida espiritual, una vida espiritual que avanza en la vida del cristiano cada día a medida que él toma decisiones basado en los deseos, en los mandamientos de ese Señor que dirige su vida. El gozo del cristiano no es que su vida sea perfecta o no tiene que estar bien completamente, sino él se goza de que su vida está en Cristo. Si nuestro gozo está realmente en Cristo, entonces esto va a transformar nuestra vida diaria. Esto nos va a permitir vivir confiados. Esto nos va a permitir ser perseverantes, estar firmes, más allá de cualquier circunstancia. Entonces concluyamos con esto, haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Cómo cultivamos diariamente este gozo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que debemos aclarar es que el gozo no se fabrica, el gozo se cultiva, y se cultiva volviendo una y otra vez a Cristo. ¿Quiere cultivar su gozo? Tenga comunión con Cristo diariamente, porque apartados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Debemos entonces descansar en lo que Cristo ya hizo. Pablo no nos pide que produzcamos gozo, sino que nos regocijemos en el Señor. Por lo tanto, el gozo crece cuando nos recordamos que nuestra justificación ya está resuelta, que no tenemos que ganarnos el favor de Dios. Nuestro gozo se incrementa cuando dejamos de evaluarnos basados en nuestro rendimiento espiritual. Hoy oré media hora como quiero. Hoy leí la palabra como dije que iba a hacer. Bueno, ¿qué pasa si ese día no lo hizo? Su gozo no tiene que descansar en eso. Su gozo debe descansar en esa comunión que usted tiene que tener fresca, diaria, constante con su Salvador. Nuestro gozo, hermanos, se desarrolla cuando diariamente nos predicamos a nosotros mismos el Evangelio. Ese mismo Evangelio que nos salvó. Entonces, usted puede comenzar su día preguntándose qué es lo que Cristo ha hecho por usted. Lleve su mente ahí. Esa es una de las preguntas. La otra es esta. ¿Cómo es que el gozo nos sostiene? Bueno, queda claro bíblicamente que el gozo nos sostiene en medio del sufrimiento, es lo que nos ayuda a perseverar. Aun cuando estamos en condiciones incómodas, difíciles, dolorosas, cuando no tenemos ningún tipo de garantías terrenales, estas cosas no definen nuestro gozo. Entonces, ¿cómo se sostiene? Bueno, el gozo se sostiene en Cristo, no depende de las circunstancias, una verdad que he repetido varias veces ya. El gozo en Cristo nos ayuda a perseverar. Ese es nuestro combustible espiritual. Por eso es que el gozo nos sostiene. Sin gozo nos cansamos. Con gozo perseveramos. No perseveramos para tener gozo, perseveramos porque tenemos gozo. Cultivamos el gozo obedeciendo el llamado a regocijarnos continuamente en el Señor, que es lo que Pablo le manda a los filipenses y nos manda a nosotros, y lo hacemos volviendo una y otra vez, volviendo nuestra mirada a Cristo.
como el centro de nuestra vida y esperanza. Mientras que el mundo nos enseña a buscar gozo mirándonos a nosotros mismos, el Evangelio de Cristo nos llama a mirar fuera de nosotros, a mirar a Cristo. Y Pablo lo resume con ese mandamiento: regocijaos en el Señor. ¿Está usted regocijándose en Cristo? ¿Está usted regocijándose en Cristo más allá de sus circunstancias? Hermanos, donde está Cristo, allí está su gozo. Y donde Cristo falta, no solamente no hay gozo, todo lo demás se vuelve incierto. Entonces, ¿está usted buscando satisfacción, alegría y gozo en algo o alguien más allá de Cristo? Bueno, el recordatorio para terminar es que el gozo cristiano está ¿dónde? En Cristo. Así que miremos a Cristo, la fuente de nuestro gozo, y regocijémonos en Cristo. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias por este aliento, este mandamiento de Pablo que nos invita a regocijarnos en Cristo. Tanta riqueza ahí, Señor. Te amamos y te bendecimos porque tú nos has dado la bendición de que estamos en Cristo. Ayúdanos a poder, Señor, regocijarnos constantemente y que este sea el fruto del Espíritu, que sea bien visible para otros. Que contagiemos a los hermanos en la comunidad de fe con un gozo que es un gozo verdadero. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.